Bienvenidos un día más a su refugio favorito para desenterrar los entresijos, los chismes jugosos y los detalles más fascinantes del universo de las telenovelas que nos tienen enganchados. Qué emoción tenerlos de vuelta por aquí, listos para una nueva dosis de intriga. Hoy nos zambulliremos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les eriza la piel, les acelera el pulso y les roba el sueño, el destino de una pareja que marcó un antes y un después en la televisión turca. Un dúo que incendió las pantallas con una química explosiva, un romance que traspasó la ficción y que, desde su abrupta separación, nos ha dejado con un vacío en el corazón, anhelando con fervor una segunda oportunidad. Redoble de tambores, damas y caballeros. Hablamos de los inigualables, los icónicos Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Será que la llama del amor ha resurgido de las cenizas? ¿Acaso una reconciliación secreta se está gestando en las sombras? Las señales, mis queridos amigos, se multiplican día tras día, tejiendo una red de esperanza que nos impide rendirnos. Y su silencio, su silencio ensordecedor, a veces grita más fuerte que 1000 declaraciones. Pero antes de dejarnos llevar por la euforia y construir castillos en el aire, quiero recordarles las reglas del juego. Suscríbanse a este canal sin dudarlo. Activen la campanita mágica para que no se pierdan ni una sola de nuestras revelaciones exclusivas. Regálenme ese like que tanto amo si este contenido les parece oro puro. Y por supuesto desaten sus lenguas y dejen sus comentarios al final. Devoro cada una de sus opiniones, me fascina saber qué piensan de cada giro inesperado que exploramos juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, abramos la caja de Pandora y desvelemos los secretos que se esconden tras este culebrón de la vida real. El idilio entre Kerem y Hande, como bien recordarán los más fieles seguidores, floreció en el mágico set de Senkalkapm, o Love is in the Air, como la bautizamos en tierras hispanohablantes. Esta serie, un auténtico tsunami mediático que arrasó con todo a su paso, fue la mecha que prendió algo mucho más profundo que una simple amistad entre los protagonistas. La química era palpable, la conexión, una fuerza de la naturaleza. Pronto, la línea que separaba la ficción de la realidad se difuminó, dando paso a una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Senkalkapm es una comedia romántica con todos los ingredientes para el éxito, una trama ingeniosa, personajes carismáticos y una banda sonora que te llega al alma. La historia nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con un sueño dorado, estudiar en Italia y convertirse en arquitecta paisajista. Sin embargo, un revés del destino la deja sin beca y con el futuro pendiendo de un hilo. En medio de su desesperación, el destino la cruza con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Serkan, en un giro inesperado, le ofrece a Eda la oportunidad de recuperar su beca, pero a cambio de un pequeño favor, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una farsa sin sentimientos, pronto se transforma en una montaña rusa de emociones, giros inesperados, momentos cómicos memorables y, por supuesto, una buena dosis de drama. La serie, como era de esperar, catapultó a Kerem y Hande a la estratosfera de la fama internacional. Sus personajes, Serkan y Eda, se convirtieron en íconos para una nueva generación de jóvenes ávidos de historias de amor auténticas y vibrantes. Senkalkapm fue vendida a más de 85 países, conquistando audiencias de todo el mundo y convirtiéndose en un fenómeno cultural sin precedentes. Los protagonistas Kerem y Hande vieron cómo sus seguidores en redes sociales se multiplicaban exponencialmente, convirtiéndose en verdaderas estrellas globales. Pero más allá del éxito profesional arrollador, Senkalkapm nos regaló un tesoro invaluable, una de las parejas más queridas, admiradas y shippeadas del universo del espectáculo. El romance entre Kerem y Hande, una vez confirmada la relación, duró poco más de un año. Un tiempo que pareció una eternidad para sus fans, quienes vivieron cada momento con la misma intensidad que si se tratara de su propia historia de amor. Durante esos meses, nos regalaron momentos inolvidables, viajes exóticos que compartían en redes sociales, muestras de cariño públicas que derretían hasta el corazón más frío, apariciones en eventos que derrochaban amor y complicidad por cada poro. Todo parecía indicar que estábamos ante un cuento de hadas moderno, una historia de amor perfecta, destinada a perdurar en el tiempo y a inspirar a otras parejas. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces tienen finales agridulces, desenlaces inesperados que nos dejan con un nudo en la garganta. A principios de 2022, la noticia de su separación sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento turco.
El anuncio inesperado y repentino dejó a millones de fans en estado de shock. Los motivos detrás de la ruptura, como suele suceder en estos casos, nunca fueron del todo claros. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas imposibles de coordinar, de la asfixiante presión de la fama y del escrutinio constante de los medios. Pero lo cierto es que de la noche a la mañana, la pareja que todos amábamos, la que nos había hecho creer en el amor verdadero, se había desmoronado como un castillo de naipes. Y aquí precisamente es donde nuestra historia de hoy adquiere un nuevo matiz, se vuelve más intrigante y nos permite soñar con un final feliz. Desde su separación, tanto Kerem como Hande han optado por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Han evitado mencionar al otro en entrevistas, han sido extremadamente discretos en redes sociales y se han enfocado en seguir adelante con sus respectivas carreras profesionales. Han intentado, en la medida de lo posible, pasar página y dejar atrás el capítulo de Kerem y Hande juntos. Pero como reza el famoso refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas, al parecer, están listas para volver a arder. En las últimas semanas, una oleada de rumores ha inundado los medios de comunicación y las redes sociales, apuntando con insistencia a una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Estos rumores, lejos de ser simples especulaciones sin fundamento, se basan en una serie de pistas que han ido apareciendo de forma gradual, como migas de pan que nos guían hacia la verdad. Estas pistas incluyen actividad en redes sociales, comentarios de personas cercanas a la pareja y, lo más intrigante de todo, el silencio cómplice de ambos. Porque a veces el silencio es la forma más elocuente de comunicación, una manera sutil de decir mucho sin pronunciar una sola palabra. Una de las pistas más comentadas y analizadas hasta la saciedad es el hecho de que Kerem y Hande han vuelto a seguirse mutuamente en redes sociales. Sí, lo sé, puede sonar como una trivialidad, un detalle sin importancia. Pero en el mundo del espectáculo, donde cada movimiento se mide y se interpreta, este tipo de gestos adquieren una dimensión mucho mayor. Es como una señal secreta, un guiño sutil a sus fans más acérrimos, un mensaje en clave que dice, estamos abiertos a una posible reconciliación. Es una forma de tantear el terreno, de medir la reacción del público y de dejar la puerta entreabierta a una segunda oportunidad. Otra pista que ha alimentado la hoguera de los rumores es el hecho de que ambos han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo. No hay fotografías que confirmen un encuentro cara a cara, una cita romántica o un reencuentro oficial. Sin embargo, varias fuentes anónimas, personas que aseguran haberlos visto de cerca, han confirmado que Kerem y Hande han coincidido en restaurantes exclusivos y eventos sociales de alto nivel. ¿Casualidad? ¿Simple coincidencia? Permítanme dudarlo. En un mundo donde las agendas se controlan al milímetro y donde los encuentros se planean con anticipación, la probabilidad de que estas coincidencias sean fruto del azar es prácticamente nula. Pero quizás la pista más reveladora, la que realmente nos hace creer que algo se está cocinando a fuego lento, es el silencio estratégico de ambos. Ni Kerem ni Hande han salido a desmentir los rumores de reconciliación. No han emitido comunicados oficiales, no han respondido a las preguntas de los periodistas y no han hecho ninguna declaración pública al respecto. Al contrario, han evitado el tema en entrevistas, han eludido las preguntas comprometedoras y han optado por mantener un perfil bajo, sin pronunciarse ni a favor ni en contra. Este silencio, para muchos observadores, es la confirmación tácita de que algo importante está sucediendo detrás de las cámaras. Y es que, como hemos visto en innumerables ocasiones, las parejas famosas suelen apresurarse a negar los rumores de reconciliación cuando no hay nada de cierto, cuando no existe la más mínima posibilidad de un reencuentro. Pero cuando hay algo que ocultar, cuando se está negociando un acuerdo en secreto, prefieren guardar silencio, mantenerse en la sombra y dejar que el tiempo hable por ellos. ¿Será este el caso de Kerem y Hande? ¿Estarán utilizando el silencio como una estrategia para proteger su intimidad y evitar la presión mediática mientras intentan reconstruir su relación? Solo el tiempo, ese juez implacable, nos dará la respuesta definitiva. Pero mientras esperamos con ansias a que se confirme o se desmienta la noticia, vamos a hacer un breve paréntesis para hablar de otras series turcas que también nos han robado el aliento, que nos han mantenido en vilo hasta el último minuto y que quizás, quién sabe, nos regalen una segunda temporada inesperada o una reconciliación sorpresa en la vida real. Así que, recapitulando, hemos explorado a fondo la posible reconciliación entre Kerem y Hande, hemos desmenuzado las pistas que apuntan a un reencuentro inminente y hemos hecho un repaso por otras series turcas que nos han hecho creer en el poder del amor.
Hemos comprobado que la química en pantalla puede ser un fiel reflejo de lo que ocurre en la vida real, y que a veces, la magia de la ficción trasciende las barreras de la pantalla para manifestarse en la vida cotidiana. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis profundo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo con ustedes todos estos detalles. Me llena de alegría compartir con ustedes mi pasión desbordante por las telenovelas turcas. Ahora es su turno. Los invito a que desaten sus lenguas y me dejen sus opiniones más sinceras en la sección de comentarios. ¿Creen que Kerem y Hande lograrán superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos? ¿Qué pareja de la televisión turca les gustaría ver junta en la vida real? No se corten y déjenme sus comentarios. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme no puedo dejar de recordarles lo de siempre: suscríbanse a este canal sin dudarlo. Regálenme ese like que tanto amo si este vídeo les ha resultado interesante y entretenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fanáticos de las series turcas. Ayúdenme a seguir haciendo crecer esta maravillosa comunidad de amantes del drama y la pasión. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo incondicional y por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.